Muy buenas noches. 3 semanas de huelga de los funcionarios del sector público. 16 días hábiles de paralización. Muchísimos problemas para chilenos, para ciudadanos, para los usuarios. Esto ha creado problemas también al interior de la nueva mayoría, problemas grandes. Partido Comunista que no habla con la democracia cristiana, se congelan las relaciones. Un ministro, Rodrigo Valdés, que amenaza que si es un 0,1% más de lo que han ofrecido, se va. La presidenta Michelle Bachelet, que no decide echarlo. Se dice que esta noche se está preparando, están listos para un nuevo proyecto de ley que se votaría mañana con extrema urgencia. Esteban Maturana es presidente de la Confederación Nacional de los Funcionarios de la Salud Municipalizada. ¿Nos acompaña esta noche? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la invitación. 3,2%, no hay más. Y esto se reiteró hoy día. No hay más. Efectivamente, desde que partió la negociación, el ministro de Hacienda nos planteó que el país está en un problema económico muy serio, que él tenía graves dificultades por un déficit importante en sus finanzas y que por lo tanto teníamos que nosotros ajustarnos al cinturón, como lo dijo después el subsecretario Mico. Pero para nosotros el cuadro económico no se condice con el discurso de la presidenta Bachelet ante la empresariado chileno en la cena anual de la SOFOFA, donde dijo que la economía estaba funcionando bien. No nos condice con la cifra que dice que la economía va a crecer el 2% y lo que nos ofrece a nosotros es un 0,2% de reajuste real de remuneraciones con un presupuesto que en términos reales crece en un 2,7%. Entonces, lo que está diciéndonos Valdés es que para ustedes trabajadores hay este magro reajuste que son 30 a 40 pesos diarios de más salario para el personal de los servicios públicos. Para la SOFOFA hay una buena economía funcionando, hay incentivos y por supuesto los bancos pueden seguir ganando toda la cantidad industrial de plata que siguen ganando, las AFP iguales, pero ustedes se tienen que ajustar el cinturón. A ver, lo que yo sé que en las últimas horas el gobierno está alineando a los parlamentarios, lo decíamos en la presentación de esta entrevista, de manera que mañana haya un nuevo proyecto de ley con una votación inmediata. O sea, extrema urgencia. Discusión inmediata. Discusión inmediata. Así es. Y por lo tanto esto se aprobaría y están alineando los parlamentarios. En ese escenario, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros ya sabemos lo que está planteándose para las próximas horas. Tuvimos una reunión con el subsecretario Lewy el fin de semana. Él señaló que iba a mantener líneas abiertas con nosotros. Han pasado ya varias horas desde la última reunión, estamos a martes, y no nos ha llamado el subsecretario Lewy, pero sí sabemos que intentó una reunión del Comité Político Ampliado ayer que fracasó porque esta descomposición de la clase política ya es muy notoria, las disputas entre el PC y la DC quisieron fracasar ese comité político. Entonces, como le fracasó esa reunión, se fue a Valparaíso y entiendo que estaban el ministro secretario general de la Presidencia, Izaguirre, el ministro Valdés también, y reunidos con las distintas bancadas, incluida la oposición, para buscar respaldo para un proyecto de ley que va a insistir con los mismos números. Y también está Andrade, operando con ¿Osvaldo Andrade? Osvaldo Andrade, esa troika infernal, como hemos denominado, operando contra los trabajadores. Un socialista, muy extraña la cosa. Pero si esto se aprueba, si hay discusión inmediata, hay votación, ley aprobada, ¿qué hacen ustedes? Bueno, la verdad es que nosotros lo primero que vamos a hacer es irnos mañana a Valparaíso, vamos a ir a conversar con todos los parlamentarios y parlamentarias y a decirle que sería moralmente reprochable, éticamente sancionable y políticamente inaceptable que votaran a favor de una propuesta que han rechazado en 3 oportunidades, sin ningún cambio, porque Lewy no está cambiando ningún número. Entonces, claramente sería impresentable y eso contribuiría a un desprestigio ya más sustantivo de lo ya terrible que es el desprestigio de la clase política y particularmente del Congreso y del gobierno. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pasa si lo aprueban? Ustedes conversan, hablan, dicen, lo aprueban, votan a favor. ¿Qué van a hacer? Bueno, en este minuto nosotros estamos en paro nacional y el paro nacional se mantiene por 48 horas. Vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que esto ocurra, pero sabemos que puede aprobarse en el Parlamento una norma de esta naturaleza y en ese escenario se tiene que reunir la mesa del sector público. En lo personal, si a mí me preguntan, ya una vez aprobada la norma, de verdad que no tiene mayor sentido seguir en un escenario de conflictos con paro de los servicios públicos y tendremos que buscar otras fórmulas, que será concurrir a escenarios de tipo legal, escenarios de tipo político, al escenario internacional, porque el gobierno de verdad que está incurriendo en romper normativa
que el propio gobierno ha aprobado, la 151, el convenio de la OIT fue respaldado por el actual gobierno y por el actual Congreso, y lo que se estaría haciendo es sancionar una operación política en contra de los trabajadores en un escenario que no tiene justificación económica. Ya, pero Esteban, entonces se aprueba la ley, se aprueba este proyecto, 3,2% y vuelven a trabajar. Y ven otras medidas. ¿Eso es? Esperamos que esto no ocurra. Ya, pero ese sería el escenario. Ahora, mi opinión evidentemente es que ya una vez concretado esta operación política de Alewi, Andrade, Eizaguirre y Valdés, no tiene sentido seguir, por supuesto, en paro de los servicios públicos, particularmente en el sector salud. Nosotros somos bastante conscientes de qué es lo que está ocurriendo y tendríamos que acordar con la mesa del sector público, volver a trabajar, por supuesto, en un escenario no de derrota, porque no estamos derrotados. Eso sería simplemente una maniobra política sucia, de muy mala clase, de una clase política que se demostraría como una clase política sucia y de muy mala clase. Ay, pero usted nombra a Alewi, Valdés, Andrade, Eizaguirre. La verdad es No que son los únicos. No son los únicos, por supuesto. ¿Quiénes más? Miren, hay gente que ha estado con nosotros sistemáticamente. Yo puedo señalarle, por ejemplo, que Cristiano Urizar, por ejemplo, puedo señalarle que Juan Luis Castro, por ejemplo, puedo señalar que Tucapel Jiménez, puedo señalar que el diputado Turres de la Democracia Cristiana. Hay muchos diputados y diputadas que han estado sistemáticamente con nosotros, pero sabemos que los están presionando. Nosotros sabemos muy bien cómo funcionan las máquinas de presión en el Parlamento. O sea, ya, pero Valdés, Eizaguirre, etcétera, responden a la Presidenta de la República, o sea, al final ella tomó la decisión. La verdad es que efectivamente la responsabilidad política y moral de lo que está ocurriendo es de la Presidenta de la República, aunque esté en este momento en Marruecos, sí, por lo que me parece extraordinario que esté en Marruecos. Pero ella es la que resuelve al final. Efectivamente, y la responsabilidad política le compete a ella en lo esencial. Pero esto lo único que va a lograr es contribuir a un ya grave desprestigio que tiene el gobierno, que tiene la propia Presidenta de la República, en un escenario en que el síndrome del pato cojo es ya del todo evidente y en la que frente a las próximas elecciones, la verdad es que no sé con qué cara parlamentarios que tienen un discurso público y después una acción privada van a solicitar el voto nuevamente de la ciudadanía que ya en las elecciones municipales mostró su rechazo con una derrota brutal que sufrió la nueva mayoría y con una abstención de proporciones. Yo estoy convencido que en las próximas elecciones el nivel de abstención debiera ser mayor y por supuesto nosotros, a propósito de las maniobras políticas, vamos a pasar la boleta. Somos 700.000 funcionarios, ni un solo voto de funcionarios públicos para políticos que actuaron en contra de trabajadores del sistema público. Para la nueva mayoría. Para la nueva mayoría no debiera haber ni un solo voto de los funcionarios públicos. Sabemos que muchos de nuestros funcionarios son gente que está cercana a las ideas de la nueva mayoría, que votaron por Michelle Bachelet, que votaron por parlamentarios de la nueva mayoría, pero nosotros vamos a plantear derechamente una campaña destinada a ni un solo voto para la nueva mayoría, ni un solo voto para la candidatura presidencial de la nueva mayoría. ¿Da lo mismo quién sea el candidato? Da lo mismo quién sea el candidato de la nueva mayoría. Si es Guillén, ¿no votan por Guillén? Ningún voto para ningún candidato de la nueva mayoría. Guillén es de la nueva mayoría. Sí, por eso le pregunto, que aparece Lago, Guillén, no sé lo que aparece, ni Insulza. Guillén es de la nueva mayoría y obviamente en ese escenario de concretarse esta maniobra sucia, de baja estofa, esta inmoralidad, esta indecencia de la clase política gobernante, nosotros llamaremos como funcionarias y funcionarios públicos a no entregar ni un solo voto. Y somos 700.000, pero tenemos parejas, tenemos gente que es mayor de edad y que también tiene votos, y a que voten en contra de la nueva mayoría. Leo, no por la oposición en todo caso. Leo a un colega suyo, o sea, colega médico. Somos rehenes de los funcionarios públicos, porque las personas no tenemos otra alternativa o lugar donde solucionar diversos tipos de requerimientos, desde salud hasta trámites. Somos rehenes. Enrique París, presidente de su colegio, el Colegio Médico. No, yo no soy colegiado. No, del colegio al que pertenecen muchos médicos. No estamos colegiados. Pero no, sí, ayer me tocó estar con él en un programa. Somos rehenes. Él se siente rehén suyo. No, él no es rehén de nadie. Él tiene perfectas capacidades de resolver sus problemas de salud sin ningún drama en ninguna parte. Así que no es rehén de nada. La verdad es los que no tienen medios, entonces sí son rehenes. Yo no los llamaría así.
Lo que pasa es que estamos frente a un problema. Chile aprobó el convenio 151 de la OIT, que establece que el personal de los servicios públicos tiene derecho a negociación colectiva y a huelga. Y estos procesos, en el caso del sector salud, ameritan reglamentos y regulaciones especiales, como se hace en los países europeos. Lo que no puede ocurrir, y Enrique París lo sabe, y de hecho el Colegio Médico ha hecho huelgas, así que Enrique tendrá que leerse la historia, recordará lo que pasó nuevamente en la Unidad Popular y todas estas cosas que tuvo un impacto importante. Recordarán que en los primeros años de Elwin también hubo paro de los servicios médicos que forzó una normativa legal. Así que, a propósito de rehenes, yo creo que el Colegio Médico ha usado harto el instrumento de la movilización y del paro y las amenazas. ¿Qué se le puede decir a las personas que tenían intervenciones médicas, cirugía, y que no las pudieron tener y que dicen que se van a reprogramar en un año, o sea que tienen que demorar? ¿Qué se le puede decir a los exportadores que se le están pudriendo la fruta de los puertos? ¿Qué se le puede decir a una familia, lo dice París, que debió acudir a un alto funcionario del Ministerio de Salud para conseguir que el servicio médico legal le entregara el cuerpo de sus 2 hijos fallecidos? No se los querían entregar, hubo que hacer una gestión. Lo sabemos, a mí me tocó ser parte de esa gestión. Pero hay otros que no pueden hacer esa gestión. Me tocó ser parte de esa gestión, lo sé. En el caso de los muchachos que murieron en el Cerro Provincia, en Santiago, a uno lo tuvieron que llevar a Melipilla el cuerpo, porque incluso se estaban negando, incluso algunos, a que se les hiciera la autopsia. Hay cosas que nosotros no compartimos. Lo que ocurrió en Chillán, por ejemplo, que fue denunciado por el Colegio Médico respecto de una intervención que se tenía que hacer y parece que algunos se pusieron un poquito más enérgicos de lo que corresponde. Nosotros no deseamos todo este tipo de situaciones. Usted sabe que hay trabajadores que resultan afectados por todo esto. Me refiero, por ejemplo, los exportadores de fruta que trabajaron un año. Ahí hay trabajadores que... La pregunta, Tomás, es ¿qué hacen los trabajadores del sistema público? Si se aprueba un convenio 151 que establece que tenemos derecho a negociación colectiva y a huelga y que hay que regularlo y nadie lo regula. Lo que no podemos hacer, Tomás, es que frente a las demandas que hacemos y cuando hay una conducta de intransigencia, tosudez y obcecación como la del ministro Valdés, no podemos arrodillarnos, no podemos humillarnos, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que hacer uso del instrumento de la movilización social. Y ese instrumento de movilización social, usado no solamente frente a procesos de negociación colectiva, sino también como un instrumento político, por ejemplo, para sacudirse la dictadura de encima, es lo que le permitió a Valdés. Es lo que le permite ser ministro, es lo que le permite a la Presidenta de la República ser presidenta, es lo que le permite a los parlamentarios hoy día poder llegar a una comuna, a un distrito, a pedir votos porque hay elecciones, cosa que no ocurría y ocurrió hoy día que tenemos un país en democracia gracias a la movilización social. Entonces la movilización social es un instrumento esencial de toda democracia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Tomás? Regular. Sentémonos, gobierno, trabajadores, congresistas, definamos un modo, como se hace en todos los países del mundo civilizado. ¿Le parece? Vamos a hacer un alto, le voy a dejar un montón de preguntas planteadas. Primero, el ministro Valdés dice que el Estado es deficitario. Si esta fuera una empresa, algo tendría que hacer, porque el Estado hoy día tiene déficit. Vamos a dar cifras. En segundo lugar, ¿qué pasa con aquellos que se sienten efectivamente rehenes por el poder que ustedes tienen, que es enorme? O sea, no entregar un documento de identidad es un poder gigantesco, o sea, es una pistola sobre la mesa casi. Porque, nunca tanto. Claro, pero no los tienen otras. Una empresa puede estar en huelga, está bien, pero aquí no. Las armas las tiene el ejército y las fuerzas armadas. En tercer lugar, estoy hablando de términos metafóricos. En tercer lugar, y la última pregunta es, el sector público no está disminuyendo en absoluto sus ingresos, simplemente los mantiene, prácticamente los mantiene, en un estado que es déficit. ¿Es malo para los funcionarios mantener lo que tienen? Porque en virtud de qué se pide más, volvemos en un instante. Esteban Maturana nos acompaña esta noche, quedaron bastantes preguntas pendientes. Vamos una a una y rápidamente. La situación económica. A ver, ¿qué dice Rodrigo Valdés? ¿El Estado es deficitario? Estamos con más de un 3% de déficit. Este año la deuda aumenta en 10.500 millones de dólares. El próximo año, según ley de presupuesto, 11.500 está endeudándose el Estado a un ritmo del 20% anual. Es irrefrenable. Pero la economía está mal. El ahorro nacional, por primera vez que hay mediciones, cayó bajo el 20% del PIB. O sea, no va a haber crecimiento, porque cuando no hay ahorro no hay crecimiento. Las familias están endeudadas en Chile de una manera increíble. Salieron cifras hace pocos días, son el mayor endeudamiento en muchísimos años. Frente a este escenario, lo que ha dicho el gobierno no es que ustedes van a ganar menos, sigan ganando lo mismo.
¿Es malo eso frente a esta crisis? No, a propósito de rehenes, nosotros somos rehenes de un modelo de desarrollo económico que concentra la riqueza en muy pocas manos. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, a propósito de las malas cifras que se señalan ahí, de otras cifras que no son tan malas, como la rentabilidad sobre patrimonio de las AFP, 28%. Las ganancias diarias de las AFP son de 1.500 millones de sus directores. Las ganancias de la minería, las ganancias... La minería está en el suelo. Sí, pero durante muchos años, y a propósito, estos días estuvo creciendo. Las ganancias en el retail, las ganancias en la banca, son utilidades de miles de millones. Y la economía, el IPOM dice que estamos creciendo a un ritmo del 2%, no dice que estemos en recesión. Y las cifras dicen que Chile tiene un ingreso per cápita de $24.000. Cada chileno y cada chilena se pregunta, ¿dónde están mis $24.000 que no los veo? Nosotros consideramos como sector público que los 700.000 trabajadores somos parte del crecimiento económico del país. No hay país que crezca si no tiene un buen sistema público como el chileno, que además no es de los más grandes del mundo, un sistema público bastante pequeño, en el que obviamente hay funciones como salud, educación, vivienda, control de aduanas, puertos y aeropuertos que son esenciales para que una economía pueda desarrollarse. Gran parte de esa plata se está yendo a la educación gratis, se está yendo al sistema gratis, hay cada vez más estudiantes gratuitos, o sea, hay promesas en eso, y por lo tanto se está redestinando ese tipo de cosas. Sí. Lo que pasa es que Valdés hizo mal la pega, hay que reconocer eso también. Valdés tiene que hacer un presupuesto balance cero, es decir, tanto ingreso, tanto egreso, y no hizo esa pega. Ahora, Valdés no, si fuera balance cero, no les da ni uno, pues a ver, no. Lo que pasa es que eso debe incluir, estamos hablando de ingresos y egresos, estamos hablando de ingresos y egresos. Yo voy a gastar tanto, tengo que ingresar tanto. Entonces uno tiene el cálculo de los ingresos y sobre eso debiera calcular egresos. Ahora bien, a propósito de los problemas de plata que tiene el ministro Valdés, ¿cuánta es la ilusión y la evasión tributaria en Chile? ¿Recuerdan el caso Cupron y Provida? Fueron $420 millones que dejaron de pagarse. Hay deudas tributarias del orden de miles de millones de dólares. La ley reservada del cobre, los fondos soberanos. Chile tiene plata. Chile no es un país fondos pobre. soberanos no es para esto, es para para contingencia. Por supuesto, pero plata hay. Entonces lo que no puede decir Valdés es que no haya plata. Ahora, incluso hace pocos días atrás él... ¿Echa de menos Arena o no? La verdad es que no echamos, sí, lo conocemos de muchos años. ¿Lo echa de menos? Creo que con el ministro Arena tuvimos una opción que con el ministro Valdés no tuvimos. ¿Echa de menos a Rodrigo Peñagrillo? Con él no tuvimos ninguna conversación. Pero en el caso particular de Valdés Arena, Valdés tiene un problema. Él no tiene manejo político. Y las negociaciones con el sector público no son solamente negociaciones de números, son negociaciones de índole política. ¿Usted se da cuenta que mucha gente con este paro prolongado empieza a tener cierta animadversión hacia el sector público? Siempre lo han tenido y en eso hay una política comunicacional de desprestigio sistemático. No, pero que además aumenta, no, sí, pero las personas que hacen cola naturalmente y que sienten malestar. En los consultorios se hace cola, por supuesto, pero ¿sabes por qué se hace cola? Pero ahora, y algunos se preguntan, bueno, pero a ver, ¿por qué el registro civil pide aumento cuando dejó la grande con los padrones electorales? A ver, dejó la grande, no pidió lo que había que pedir. Pero no fue el funcionario, fueron las autoridades del registro civil, eso tiene que pagar las consecuencias. No, pero el funcionario tenía que pedir una declaración jurada y no la pidió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué autoridad tiene la CUT, por ejemplo, que tuvo unas elecciones escandalosas? Que nosotros denunciamos. Sí, pero está la CUT aquí, está Bárbara Figueroa. Entonces, ¿qué autoridad tienen para exigir cosas cuando ellos mismos no son capaces de ni siquiera hacer una elección correcta? Nosotros tenemos un sistema de elección a voto universal en nuestra organización. Y en el caso de la CUT, la verdad es que nosotros hemos sido extremadamente críticos, exigimos votaciones a voto universal y exigimos transparentar las cuentas de la CUT y hemos dicho que desgraciadamente la central hoy día no está pasando su mejor momento, pero no es la central como institución, son sus autoridades que fueron elegidas de esa manera trucha por acuerdos entre partidos políticos, etcétera. Nosotros no somos partidarios de eso, pero nosotros estamos actuando en nombre de 700.000 funcionarios que no son Bárbara Figueroa, que no son Jaime Gajardo, que no son Esteban Maturana. Están ahí, por supuesto, pero nosotros estamos representando a trabajadoras y trabajadores que tienen derecho a tener la posibilidad de mejorar su remuneración. ¿Está cuoteado el servicio de salud? ¿Perdón? ¿El servicio de salud está cuoteado? Los servicios de salud, los hospitales, ¿están no solamente los hospitales, están cuoteados todos los cargos de la administración pública de confianza. Hay servicios que son de la ADC, hay servicios que son del PS, hay gobernaciones. ¿Cuál es de la ADC? Depende, porque algunas veces, por ejemplo, el Servicio de Salud Occidente fue demócrata cristiano, después entiendo que fue socialista, alguna vez fue radical, pero se van distribuyendo los cargos. ¿Usted cree que la gente que nos está viendo
desean más Estado, más beneficios para los funcionarios públicos, cuando La gente todo esto quiere está cuoteado. salud y quiere educación. Pero Eso con es lo este que quiere, sistema y de del calidad. cuoteo, de esto, de lo Con otro... eso no se logra, con eso no se logra, porque uno debiera privilegiar que la persona tuviera idoneidad para el ejercicio del cargo, idoneidad profesional me refiero, no idoneidad política, porque una cosa es ser consecuencia política y otra cosa es ser idóneo profesional. Nosotros hemos exigido profesionalización de la administración pública, es decir, que no haya cargos por cuoteo político. Los únicos cargos de cuoteo político debieran ser los máximos cargos en la administración pública, es decir, presidente de la República, ministro y subsecretario, hasta ahí debiera llegar la cosa. Pero el asunto no es mentiroso, porque veo algunas cifras. Leo. Por ejemplo, metas de cumplimiento, evaluaciones. El Servicio Civil, Registro Civil cumplió el 2015 el 95,8% de sus metas de gestión. El Sename, Los PMG. el 92% de sus metas de gestión. Gendarmería, donde están pasando, y han pasado cosas. Mira, no, 100% del logro de sus metas de gestión. Entonces yo me pregunto, y naturalmente cuando se cumplen estas metas hay más plata. Esta cuestión no es toda mentirosa. O es que los funcionarios, porque yo le digo una cosa, el país no se cumple en nada, en ninguna empresa, el 95, en ninguna, no se cumple. Pero en el sistema público sí. Entonces, o es una raza especial, o es que aquí son unos chilenos súper capaces, o es que el servicio público son suizos, o es todo mentiroso. El sistema O público es todo- chileno, el sistema o, público Esteban, chileno. o esto es todo mentiroso y esto se hace como una justificación para obtener más plata. No, el sistema público chileno tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. No, pero esto, Por su- 95, No, por 98, supuesto, 100, sabemos de lo que perdone. estamos- Ahora, las metas se ponen por parte de los funcionarios que Pero están a cargo de la administración. negociando con ustedes. Pues. O sea, yo creo que Hay una negociación. es evidente que tiene que haber un proceso de negociaciones, porque si a mí me dicen, por ejemplo, que en tal parte hay que hacer tantas cosas, yo le tengo que decir, de acuerdo, pero resulta que las condiciones para hacer tantas cosas no son las óptimas. Te doy el caso del sector salud. Nosotros tenemos que atender al 80% de la población. Atendemos al 80% de las chilenas y chilenos más pobres con la mitad del gasto total en salud en Chile, porque el gobierno chileno le pone al sistema público la mitad de lo que se necesita. En cambio, ese mismo sistema público pone en el presupuesto de la nación $1.000 millones para comprar en clínicas privadas, donde la prestación nos cuesta 3 o 4 veces. Tenemos un grave drama, a propósito de los médicos y todo esto, y de Enrique París. Tenemos un grave drama de que los médicos ya no quieren ir a trabajar al sistema público, Tomás, porque prefieren ir a trabajar a las clínicas privadas donde ganan plata muy rápidamente, porque desgraciadamente en Chile la salud ya dejó de ser un derecho y de ser un servicio público para transformarse en un lucro. Tengo otro dato. Entre el año 95 y el 2013, el 88% de los servicios públicos consiguieron bono máximo de gestión. 85. El 2014, el gobierno de Chile saltó al 99,5%. Nosotros El hemos 2015 negociado al metas, por 98%. supuesto. ¿Sabe que esto me angustia? Porque quiere decir que están felices, que se cumple todo. O sea, que esto es una maravilla. Mira, a ver, yo... ¿De verdad? O sea, no, sí, por supuesto, a propósito de cifras. ¿Tú sabes cuánto es la tasa de mortalidad infantil en Chile? La tasa de mortalidad infantil en Chile está en este momento en 5 o 6 por mil nacidos vivos. Es de las más bajas del mundo. La expectativa de vida al nacer, a propósito de la discusión de las AFP, estamos en más de 80 años. Tenemos tasas de mortalidad infantil, tasas de mortalidad materna, prevalencia de vacunación y otros indicadores duros de salud, que es para lo que nosotros trabajamos, de los más eficientes y de los mejores del mundo, con un gasto que es apenas la mitad de lo que se gasta en otros países con indicadores similares. ¿Por qué en el servicio Entonces, de hemos salud, hecho bien la pega. en el sistema público, el servicio de salud es el que tiene la mayor cantidad de licencias médicas? Porque trabajar en Porque salud trabajar es muy complejo y eso está además que pero en demostrado. comparación al sector privado, muchísimas más. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo en el sector público son muchísimo más ¿O es porque densas, los mismos son médicos muchísimo les más dan la complicadas. licencia? Hay médicos que son licenciosos, sí, hay Están médicos todos licenciosos. amigos, entonces te doy la licencia, te hay la tiro médicos para que allá. son licenciosos, Harto. sí, pero también hay mecanismos de control en la administración pública, aunque no lo crean. Miren, la administración pública chilena no es de las peores del mundo, es de las más eficientes en términos de tamaño versus las tareas que tenemos que cumplir, y el mejor indicador de ello es lo que estamos haciendo de salud. Chile, y lo dijo un ministro de Hacienda y lo dijo un expresidente del Banco Central, no es un izquierdoso comunista, como se dice por ahí, sino Carlos Mazza dijo que en salud Chile ha hecho las cosas muy bien. Y antiguamente en educación también hacíamos las cosas muy bien. Las universidades chilenas eran de más prestigiadas en el mundo. ¿Están preparados para la derrota entonces, no? Para la derrota siempre estamos preparados, porque uno sabe que cuando se sube al ring uno puede ganar o perder la pelea, y cuando uno se sube al ring, si uno tira golpes, recibe golpes. Van a tener que contentarse con el 3,2%. Eso es lo que Esa el es la gobierno pretende. No nos vamos a contentar, pero las consecuencias de esta derrota no las vamos a sufrir nosotros. Las consecuencias las va a pagar el gobierno, porque nosotros nos preocuparemos de que el gobierno sufra las consecuencias de una derrota inaceptable. Gracias, buenas noches. Y ustedes, buenas noches, gracias.